Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo la han pasado estos días en casa? Ya casi pronto varios de ustedes van a entrar a la escuela, seguramente, ¿verdad? Van a tener sus clases en la computadora que se llama en línea. Pues deseo que les vaya muy bien. Me da mucho gusto saludarlos, tenerlos eh, en este video. Me da gusto que lo estén viendo. Les mando un fuerte abrazo. Y hoy estamos aquí para aprender más de la Biblia. Vamos a ver una historia. Pero antes me gustaría contarles una historia, ¿sale? Una historia de un amigo que se llama Ramón. Imaginemos que Ramón estaba en su casa, a él le encantaba jugar a la pelota, ¿no? Pero le gustaba jugar adentro de su casa. Imagínense que Ramón estaba jugando a la pelota y de pronto su mamá le dijo, Ramón, no debes de jugar a la pelota dentro de la casa porque vas a romper una ventana. Y Ramón le dijo, sí, mamá, está bien, ya no voy a jugar a la pelota en la casa. Al día siguiente, sus papás se fueron y dejaron a Ramón en la casa. Entonces, ¿qué creen? Ramón agarró la pelota y empezó a jugar en la casa. De pronto, Ramón le dio a la pelota y rompió la ventana de la casa. Para esto iba pasando un vecino y vio que Ramón con la pelota había roto la ventana y se fue. Pero cuando llegaron los papás de Ramón, Ramón les dijo, mamá, 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 ¿qué creen? La ventana se rompió porque un vecino pasó y le pegó sin querer con una piedra. Ramón estaba mintiendo, ¿verdad, niños? Entonces la mamá le creyó a Ramón. Al día siguiente, el vecino que había visto a Ramón le dijo a su mamá de Ramón, ¿qué crees, vecina? Tu hijo rompió la ventana con su pelota. Dile que no esté jugando adentro de su casa. Y la mamá de Ramón se preocupó, dijo, mi hijo me mintió. Así que fue a la casa, habló con Ramón y le dijo, Ramón, tú mentiste y eso está mal. Te dije que no jugaras y tú jugaste adentro de la casa y me mentiste, tú rompiste la ventana. Así que, ¿qué creen? Que Ramón tuvo que juntar su dinerito que de pronto le daban para comprar la ventana. Pero Ramón se puso triste porque sabía que había mentido. Entonces se arrepintió, se sintió mal y habló con su mamá y su papá y les pidió perdón. Y sus papás lo perdonaron y él ya no volvió a jugar adentro de la casa. Hoy aprendimos que no es bueno mentir, que no es bueno pecar. Recordamos que es el pecado. Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Así como Ramón había jugado a la pelota, a la mamá no le gustaba que jugara a la pelota. El pecado es algo que a Dios no le agrada. Y cuando de pronto podamos pecar y hacer algo que no le agrade a Dios, como mentir, como tomar algo que no es nuestro, como el no compartir nuestros juguetes, como no compartir nuestro dulce que traemos, como el no obedecer a nuestros padres, tenemos que ir a pedirle perdón a Jesús. ¿Va? Entonces hoy vamos a ver una historia padrísima y que se encuentra en la Biblia, en Mateo 26, en versículos 30 y 35, pero para esto quiero que oremos antes, ¿sale? Cerremos nuestros ojitos. Bendito Señor y Dios, gracias por este día hermoso, Señor. Gracias porque nos permites conocer más de tu palabra con esta clase. Habla a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ver esta clase. Un día Jesús estaba muy triste, no porque había hecho algo malo, sino que sabía que iba a morir y que sus amigos lo iban a dejar solo. Así que Jesús dijo a sus amigos, los discípulos, hoy en la noche ustedes me van a dejar solo. Y uno de ellos, Pedro, dijo, no, yo nunca, nunca te voy a dejar solo, Jesús. Jesús quería mucho a Pedro y se le quedó mirando, porque sabía algo que Pedro no sabía. Pedro iba a hacer algo muy malo esa noche. Por eso Jesús le dijo, Pedro, hoy en la noche tú vas a decir 3 veces que no me conoces, y luego el gallo cantará 2 veces. Y Pedro dijo, no, Jesús, yo nunca te voy a dejar.
Si te llevan a la cárcel, yo iré contigo. Si te matan, yo moriré contigo también. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después, Jesús y sus discípulos se fueron a un jardín para orar. Jesús estaba orando cuando Judas llegó con los soldados y lo arrestaron. Sus amigos, los discípulos, al ver eso, se asustaron mucho y se fueron corriendo. ¿Y Pedro? ¿Qué había dicho Pedro? ¿Se acuerdan, niños? Que nunca le iba a dejar. ¿Pero qué creen? Pedro también salió corriendo, después como que calladito para que nadie lo viera. Siguió a los soldados, quienes llevaron a Jesús a una casa, donde estaban todos los líderes del pueblo. Ahí, en medio del patio de la casa, había una fogata, y las personas se sentaron alrededor. Pedro también se sentó con ellos. En uno de esos se acerca una sirvienta a Pedro y le dijo: «Tú eres amigo de Jesús, tú estabas con él». Y Pedro le dijo: «No, no, no, yo no soy su amigo, yo no soy su amigo de Jesús». Y niños, ¿Pedro estaba diciendo la verdad? No, ¿verdad? Pedro estaba mintiendo. Poco después, otra sirvienta le dijo a Pedro: «Tú también eres de los amigos de Jesús». Y Pedro le dijo: «No, no, no, ni siquiera conozco a ese hombre». Otra vez Pedro mintió, ¿verdad? ¿Cuántas veces van, niños? Van 2 veces que Pedro mentía. Ok, pasó el tiempo como 1 hora después. Y algunos de los hombres insistían diciéndole: «Seguro eres amigo de Jesús, como tú también eres de Galilea». Y Pedro por tercera vez mintió y dijo: «No, yo no sé de qué hablas, yo no conozco a Jesús». No había terminado de hablar cuando el gallo empezó a cantar. En ese momento, los soldados sacaron a Jesús de la casa y Jesús de lejos miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. ¿Recuerdan, niños, qué le había dicho Jesús a Pedro? Que antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pobre Pedro, se sentía muy triste, se sentía muy mal por lo que había hecho. Así que salió corriendo y llorando y empezó a decir: «Oh no, ¿qué he hecho?». Y dijo: «Perdóname, Jesús, perdóname». Niños, ¿piensan que Jesús lo perdonó? Sí, Jesús lo perdonó porque vio su corazón arrepentido de que había mentido y que no era algo bueno. Y Jesús lo perdonó. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Vemos cómo Jesús perdonó a Pedro después de haber mentido, porque Jesús lo ama. Y Jesús hoy te ama a ti y me ama a mí, pero Él quiere que le obedezcamos, que hagamos cosas buenas, que no pequemos. Saben que es pecado, ¿verdad? Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, como el no prestar nuestros juguetes, no compartir los dulces que de pronto comemos, no obedecer a nuestros padres, mentir. Todo eso no le gusta a Dios. Eso es pecado. Pero cuando de pronto lleguemos a pecar, tenemos que ir como Pedro a decirle a Jesús: «Perdóname y limpia mi corazón de pecado». Así que hoy vamos a repasar un versículo que está en la Biblia y dice, vamos a repetir todos juntos, ¿sale? «Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdonará». Primera de Juan 1:9. ¿Va? Segunda vez. «Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdonará». Primera de Juan 1:9. Tercera vez. «Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdonará». Primera de Juan 1:9. Muy bien, niños. Ya que memorizamos el versículo de hoy, vamos a repasar la lección con 3 preguntitas muy fáciles. ¿Cómo se llama el hombre que negó a Jesús? Se llama Pedro, ¿verdad?
Pedro. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces negó Pedro a Jesús, ¿verdad? Muy bien. Y la última pregunta. ¿Jesús nos perdona cuando pecamos, cuando hacemos algo que no le agrada? Por ejemplo, ¿perdonó a Pedro? Sí, Jesús perdonó a Pedro porque vio un corazón que estaba arrepentido porque no había hecho algo bueno. Y así Jesús te perdona a ti y me perdona a mí cuando pecamos. Si vamos arrepentidos a pedirle perdón y ya no lo volvemos a hacer. Muy bien, pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar viendo este video. Eh, que Dios les abrace, que Dios los cuide y nos vemos en la próxima lección. Bye.